Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Vamos a dar comienzo, o vamos a continuar más bien dicho, con el estudio de Apocalipsis. Nos corresponde en esta oportunidad el capítulo 9. Vamos a hacer un brevísimo resumen del capítulo 8 para entrar en contexto para que recordemos bien lo que hemos estado estudiando. Antes que todo eso, vamos a pedir la dirección del Señor a través de la oración. Por favor, les pido me acompañen en la oración. Amado Señor y Padre nuestro, ruego su bendición por estos estudios. Antes, Señor, damos gracias que usted nos permite tener este tiempo, que nos ha dado esta oportunidad de poder escudriñar la Escritura, su Escritura, Señor, y le pedimos que nos dé el entendimiento, que nos capacite para poder entender correctamente su Escritura. Padre amado, pido por todos mis hermanos, por todos aquellos que puedan estar escuchando y viendo este tiempo de estudio, y se lo ruego en el amor de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, como decíamos, vamos a hacer un pequeño resumen del capítulo 8, en donde el Señor Jesucristo rompió el último sello, y al abrir este último sello, el séptimo, vimos que todo el cielo quedó en silencio, quedó pasmado, esperando los acontecimientos que traería este último sello. Al tocar cada trompeta, el Señor primero le dio a 7 ángeles 7 trompetas, y al tocar cada trompeta provocaron terribles castigos en la tierra. La primera trompeta provocó granizo y fuego, y se quemó la tercera parte de los árboles y la vegetación. Eso fue lo que causó entonces la primera trompeta. La segunda trompeta causó la caída de una enorme masa de fuego al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murieron la tercera parte de todos los animales, los peces que allí habían, y la tercera parte de las naves también. La tercera trompeta provocó la caída de una gran estrella sobre las aguas, haciéndolas amargas, haciéndolas intomables. No era bebestible entonces a partir de allí el agua. La cuarta trompeta oscureció la tercera parte del sol, la luna y las estrellas. En el versículo 13 de este pasado capítulo 8, un ángel presenta los 3 toques de trompeta faltantes en forma separada de los que ya acabamos de mencionar, porque los expresa con 3 ay que señalan terribles castigos que vienen a continuación. Muchas veces hemos dicho que Dios es amor, pero también es justicia, y estos son justos castigos para la humanidad pecadora que se ha negado a recibir a Cristo, que se ha negado a recibir el Evangelio de Jesucristo. Recordemos también que la Iglesia no tendrá que sufrir las terribles consecuencias de la ira de Dios sobre la tierra, ya que la Iglesia ha sido rescatada y llevada al cielo, y disfruta ya de la presencia del Señor. Ahora, el capítulo 9, adentrémonos ya ahora al capítulo 9, por fin. Este capítulo 9 es un pasaje de difícil interpretación, como en realidad lo es todo Apocalipsis y una buena parte de todas las escrituras. Pero especialmente es un pasaje difícil, complicado. Y a juicio de muchos estudiosos de la Biblia, es por lo tanto necesario ser cautos
y no caer en dogmatismo, entendiendo por dogmatismo no caer en dar por absoluta verdad algo que muy probablemente, por lo menos, puede ser discutible. Entonces debemos ser cuidadosos con la lectura de este capítulo en particular que estamos tratando y en general todas las escrituras. Hay que ser cautos, hay que ser prudentes en la interpretación de las escrituras. Siempre, siempre amparados en la ayuda del Espíritu Santo. Eso significa tener una buena comunión con el Señor, de tal modo que sea a través del Espíritu Santo que el Señor nos pueda dar la comprensión y el entendimiento de su escritura. Ahora vamos a leer el versículo 1 y 2 de este capítulo 9 de Apocalipsis. Dice el versículo 1: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Permiso. A diferencia de las otras estrellas que hemos visto, que hemos leído y que habían caído sobre la tierra, como por ejemplo la que aparece en Apocalipsis 6:13 y 8:10, esta estrella será un ser angelical, probablemente el mismo Satanás. El mencionado pozo del abismo aparece 7 veces en Apocalipsis y siempre se refiere a la visión donde algunas de las hordas demoníacas serán encarceladas. Este abismo, llamado también pozo sin fondo, es el lugar intermedio de castigo de los ángeles caídos, los demonios, la bestia, el falso profeta y Satanás, como lo menciona Apocalipsis, aquí lo que acabamos de leer en el versículo 2, en el versículo 11 de este mismo capítulo, que dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. También son confirmados en el capítulo 20, 1 y 3, 20, 1 y 3, dice que vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. El versículo 3 dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, este abismo es un lugar donde un lugar intermedio donde están, digamos, como en un lugar intermedio, en un lugar encarcelados estos demonios, estos ángeles caídos, la bestia, el falso profeta y Satanás. Y el lugar final es un destino realmente horrible, el denominado infierno, un lago de fuego y azufre, como dice Apocalipsis 20:10, un lago de fuego y azufre. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En el versículo 14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el versículo 15 dice:
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, estas son algunas menciones respecto de lo que es el infierno, que es un lugar de vergüenza y confusión perpetua, como lo señala Daniel 12:2 también. Un horno de fuego, dice Mateo 13, versículos 41 y 42. Un lugar con llantos y crujir de dientes, también señalado en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo 22:13, y con tinieblas, Mateo también 8:12. Un lugar, un destino horrible, el denominado infierno entonces. Un lugar en el cual está preparado, destinado para aquellos que no han creído, para aquellos que están en contra del Señor, para aquellos que hemos mencionado anteriormente, como son los demonios, la bestia, el falso profeta y Satanás. Muy posiblemente, volviendo a la estrella, muy posiblemente esta estrella es Satanás, como decíamos. Algunos creen que podría tratarse del anticristo, lo cual sustentaría la hipótesis de que el anticristo es Satanás encarnado. El anticristo es lo que exactamente su nombre indica: un personaje que representa los valores, la conducta, el pensamiento y la voluntad opuesta a Cristo, contraria a Cristo. Eso es el anticristo. Sin duda será alguien motivado, sustentado y protegido por Satanás, pero no es Satanás. Las razones para sostener esta posición están en las mismas escrituras. Por ejemplo, Isaías 14:12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahora el mismo Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 18, dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto nos trae a la mente una imagen que rememora una estrella fugaz, ¿verdad? El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios 11:14, escribió: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Juan, en el mismo Apocalipsis, Juan declara más adelante que Satanás fue expulsado del cielo y arrojado a la tierra, ahí en Apocalipsis 12, 7 al 9. Ahora, si hemos establecido el hecho de que estamos hablando de Satanás arrojado del cielo, ¿qué es lo que éste va a hacer? ¿No? ¿Cuál será su misión? La escritura dice que a Satanás le es entregada una llave, la cual aparentemente significa que Dios está permitiéndole que lleve a cabo lo que veremos a continuación. Dios, entonces, Dios mismo, le está permitiendo a Satanás, le está entregando una autoridad, la llave. La llave demuestra autoridad y poder. Recibida de Dios directamente. No olvidemos que Dios está en control de todo. Ahora, el término el pozo del abismo significa un pozo profundo que conduce
al abismo, el mismo que más adelante vamos a ver en Apocalipsis capítulo 20. El abismo y el Hades pueden ser expresiones sinónimas, pero el abismo y el infierno no son lo mismo, como lo vamos a explicar. Entonces decíamos, repito, que el abismo y el Hades pueden ser similares, sinónimos, expresiones similares, pero el abismo y el infierno son distintos. Probablemente el Señor Jesucristo se refirió a ese lugar en Mateo 12:40, que dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Eso en Mateo 12:40. Muchos estudiosos coinciden en que el Señor Jesucristo se refiere ahí a su descenso al corazón de la tierra. Y aunque no se puede asegurar 100% con absoluta certeza, es posible que el pasaje que acabamos de leer se refiera al abismo, lo que el antiguo pensamiento judío lo mencionaba, lo denominaba como la morada de los muertos, lo que a su vez la Biblia a esta morada de los muertos le llama el Hades. El Hades también podemos decir el Seol. Hades y Seol es lo mismo. O sea, el pensamiento judío, un antiguo pensamiento judío, lo llamaba morada de los muertos, que es lo mismo que decir el Hades. Y a su vez el Hades y el Seol son lo mismo. Ahora, el apóstol Pedro dijo que los demonios están allí, perdón, están allí como prisioneros en ese lugar, en la morada de los muertos, o el Hades o el Seol, lo mismo. Están allí como prisioneros. El Señor dijo en Lucas capítulo 8, versos 30 y 31, dice el Señor ahí: y le preguntó Jesús diciendo, esto al hombre que estaba en Gadara, al endemoniado de Gadara, a él el Señor le hace esta pregunta, pero el Señor aquí no le está preguntando al hombre mismo, sino le está haciendo esta pregunta a los demonios que están ahí en ese hombre. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no les mandase ir al abismo, a ese lugar que hemos estado hablando. Ahora los judíos llamaban Seol, como decíamos, o Hades. Hades es en griego, Seol en hebreo, Hades es en griego, son lo mismo, como hemos dicho reiteradamente. Al lugar donde se dirigían los muertos. Los judíos tenían ese pensamiento, que el lugar donde iban los muertos, ellos le llamaban el Seol o el Hades. Y era el lugar donde se dirigían los muertos, los bienaventurados o los impíos, los no creyentes. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento donde hallamos alusiones a la existencia de almas en el Seol. Los judíos creían que el Seol se dividía en dos partes. Una para los impíos, los no creyentes, que habían muerto y atormentados ya desde el mismo momento de entrar al Seol. O sea, en el momento en que ellos hacían ingreso al Seol, los impíos, los no creyentes,
ya comenzaban a ser atormentados. Entonces ese es un lugar, como decíamos, que los judíos creían en dos lugares en el Seol. Uno para los no creyentes y la otra reservada a los bienaventurados, es decir, a los creyentes. Llamada también esa parte, esa sección del Seol, llamada también paraíso o seno de Abraham. El mismo Señor Jesucristo empleó estas expresiones y nos dio notables precisiones acerca de la morada de los muertos. Tenemos un relato ahí en Lucas 16, del 19 al 31, que nos habla acerca de lo que sucedió con el rico y Lázaro, el mendigo. Que algunos lo denominan como... bueno, se me fue la palabra. Bueno, este era el paraíso prometido al ladrón de la cruz, el mismo día de su muerte. Entonces, en esa historia que el Señor Jesucristo nos habla acerca de lo que sucedió con Lázaro y el rico, menciona ahí también entonces el Señor al lugar denominado el paraíso, que prometió el Señor, como decíamos, también al ladrón de la cruz, el mismo día en que éste murió, como lo señala Lucas 23, 43. Dice el Señor Jesucristo ahí en Lucas 23, 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En cambio, el impío, el incrédulo, en plena posesión de sus facultades y memoria, sufre en un lugar del que no puede salir. ¿Se recuerdan en la historia que Lázaro estaba en el seno de Abraham disfrutando, ya, descansando? En cambio, el hombre impío, el incrédulo, en este caso el rico, en plena posesión de sus facultades y de memoria, sufre en un lugar donde es imposible salir. Este lugar de tormento es un encarcelamiento previo en espera a que se produzca la resurrección de los impíos en el juicio final y la reclusión eterna que tendrá lugar en el infierno. Entonces este es un lugar momentáneo a la espera de que se produzca el juicio final, donde finalmente entonces y eternamente irán estos hombres o esta gente impía que no han aceptado a Cristo, que no han creído en Dios, que no han creído al Evangelio, y están entonces a la espera de llegar a este lugar de reclusión eterna que tiene como nombre el infierno, un nombre que a muchos no les gusta mencionar. Sin embargo, se produjo un gran cambio en la morada de los muertos bienaventurados, al descender allí Cristo. Se produjo entonces un cambio en la morada de los muertos creyentes, de los muertos bienaventurados, cuando el Señor Jesucristo bajó hasta ese lugar. Según la profecía, el Señor no fue dejado allí. El Salmo 16, 8, 11 así lo señala. Por cuanto era imposible que Él, el Señor Jesucristo, fuera retenido por los lazos de la muerte, como también lo dice Hechos 2, 24. Salido de la tumba, subiendo a lo más alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones
a los hombres. Lo dice Efesios 4, 8 al 10. Es por eso que los estudiosos bíblicos, por supuesto, creen que en su glorificación el Señor Jesucristo liberó del Seol a los muertos creyentes y los llevó con él al cielo mismo. El hecho es que desde entonces, desde que Cristo salió de esas profundidades, de ese entonces todos los que mueren en la fe, en lugar de descender a la morada de los muertos, o Seol como le llamamos también, van directamente a la presencia del Señor. Por eso Pablo afirma que él prefiere partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, dice en Filipenses 1, 21 y 24. Por eso también para los cristianos la muerte viene a ser una ganancia, debiera serlo, ¿verdad? Y de hecho deja de ser muerte como tal. Para nosotros la muerte es ganancia y la muerte ya no puede ser mencionada muerte, es vida eterna para aquellos que creen. Lo dice el Señor Jesucristo en Juan 11:25, dijo el Señor Jesucristo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El cielo y el infierno son reales y eternos. Y aunque muchos piensan que esto es producto de la mitología destinada al consumo de mentes poco cultas y que no han evolucionado, que mentes poco racionales y supersticiosas, los cristianos, sin embargo, tenemos la certeza de que lo que la palabra de Dios enseña acerca del cielo y el infierno es real y literal. Eso es lo que nosotros, los cristianos, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, tenemos certeza absoluta, hermano. Y ahí sí que podemos ser dogmáticos. Vamos a dar lectura, hermanos, a los siguientes versículos antes de ir concluyendo ya en este estudio. Vamos a dar lectura a los siguientes versículos a partir del versículo 3 entonces. Y dice, vamos a leer hasta el 11, hasta el 12. Sí, hasta el 12. Dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones,
y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Entonces hemos descrito en parte lo que ha sido en este capítulo 9 el primer ay mencionado por el ángel en el último versículo del capítulo 8. Y nos quedan 2 más. Vamos a tratar de, en el próximo estudio, de concluir con este capítulo 9, pero era necesario, hermanos, tener claro los conceptos antes indicados en este estudio, lo que significa el abismo, quién era el personaje o qué es lo que era esta estrella que caía del cielo, que a nuestro juicio pensamos que se trata de Satanás, casi sin duda alguna. Y, es importante entonces haber dejado todos estos términos con un cierto grado de claridad para ir teniendo en cuenta más adelante lo que ofrece este capítulo 9. Ahora, como lo último de lo que hemos leído, decíamos que del humo salió del pozo del abismo, salieron langostas. Por eso toda esta explicación tan larga. Entonces estas langostas, que naturalmente al salir del pozo del abismo, son seres demoníacos, que tienen aspecto de langostas y se comportan en algún sentido como las langostas. De hecho, por ejemplo, estas van a actuar durante un periodo, señala aquí la escritura, de 5 meses, que justamente son el periodo de vida que tienen estos insectos. Entonces, hay cosas que hay que mencionarlas como tales. No son langostas o los insectos mismos, sino seres demoníacos que han salido entonces de este abismo. Y en el próximo estudio comentaremos entonces, hermanos, lo que continúa y que también tiene cosas que son necesarias precisar. Y esperemos que en el siguiente estudio sí podamos concluir con este capítulo 9, que es terrorífico, pero además apasionante. Entonces, hermanos, les espero en el próximo capítulo, en la segunda parte del capítulo 9. Que el Señor les bendiga a todos ustedes.